Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes, Katiuska. Buenas tardes, José Luis, Nora, Mario. Buenas tardes, Sebastián. Un gusto poder contar con la presencia de todos ustedes. Una buena tarde también a todas y todos quienes están conectando a través de Zoom, también a través de Facebook Live. Para la Pontificia Universidad Católica del Ecuador es un gusto poder a través del Instituto de Investigaciones Económicas compartir esta serie de seminarios sobre los efectos económicos del COVID-19 en el Ecuador. Este es el sexto encuentro que tenemos y el día de hoy vamos a abordar los efectos, las alternativas, las preocupaciones que existen alrededor de cómo esta pandemia, digamos, esta emergencia sanitaria genera unos efectos económicos e impacta, digamos, en el trabajo y en el empleo de las personas, con las repercusiones que esto tiene en el bienestar de todos y de todas, y las alternativas de política económica que se puedan generar. Agradecerles a los panelistas, insisto en eso, plantearles que justamente contamos desde el Instituto y desde la Asociación Escuela de Economía, hemos venido impulsando estos espacios de debate, los cuales están siendo sistematizados también como una contribución desde la academia para poder aportar al país alternativas desde la misión de ser de la universidad, de buscar la verdad y promover la dignidad humana. Sin más, le quiero dar la palabra a Sebastián López, vicepresidente de la Asociación Escuela de Economía, quien va a dar también el saludo introductorio y a presentarnos a nuestros y nuestras panelistas y moderadora del día de hoy. Muchas gracias. Sebastián, adelante. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes con todas y todos los asistentes, nuestros panelistas también. Me voy a permitir en este inciso presentar a todas las personas que nos van a estar acompañando el día de hoy y, por supuesto, a nuestra moderadora. El día de hoy nos acompaña para este interesante panel Mario Melo Ceballos. Mario es abogado y docente universitario, tiene especialización en Derecho Internacional y desde hace 2 décadas interviene como abogado de víctimas de casos de violaciones de derechos humanos en procesos tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente es el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Nuestra segunda panelista es Katiuska King. Katiuska es economista y docente a tiempo completo de la Universidad Central del Ecuador. Fue ministra de Política Económica de la Nación entre abril del 2010 y octubre del 2011. Bienvenida, Katiuska. Además nos acompaña José Luis Fuentes. José Luis es politólogo, abogado por la Universidad Central del Ecuador, tiene una maestría y un doctorado por la Flaxo de sede del Ecuador y además es docente a tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas y es profesor también de nuestra Facultad de Economía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Finalmente, también nos acompaña en esta sesión como moderadora Nora Fernández. Nora es economista por la Universidad de Guayaquil, tiene una maestría en Economía por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede de Ecuador. Se ha desempeñado en distintas entidades gubernamentales y en varias también entidades de educación superior y actualmente es docente titular de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y además es miembro del comité editorial de la revista de Economía de la Universidad Central del Ecuador. Les extiendo de mi parte una bienvenida a todos los panelistas, a los organizadores y obviamente a las personas que nos están viendo el día de hoy y deseo que este panel sea de mucho provecho para todas y todos. Muy buenas tardes a todos y todas y bueno, un agradecimiento a nuestros panelistas el día de hoy. Bueno, estaba viendo, según un reporte que sacó recientemente la Organización Internacional del Trabajo, el dilema entre el contagio y el hambre es un poco a lo que se están enfrentando muchos de los trabajadores
en los países en el mundo, y no solamente los países de ingresos bajos o los países de ingresos medios, sino incluso los países de ingresos altos, ¿sí? Y sobre todo quienes se están enfrentando a esto son los trabajadores del sector informal. Y bueno, cuando uno mira la estructura de la economía ecuatoriana y el mercado, y particularmente el mercado de trabajo, se encuentra con que es una economía donde tenemos mucho trabajo informal o mucho trabajo también por cuenta propia, ¿no? La mayoría de las personas que están siendo afectadas por el confinamiento trabajan o están ligados a los sectores de pequeñas unidades económicas, lo cual les vuelve mucho más vulnerables ante el contexto de crisis, ¿sí? Y incluso muchos países como el nuestro, incluso las medidas de contención se han vuelto cada vez más difíciles de sostener porque los trabajadores se ven ante este dilema que señala la OIT, ¿no? Contagiarnos o pasar hambre, ¿no? Hay un dato también que nos da la OIT, y es que a nivel global se espera que aumente la pobreza de alrededor de 2.000 millones de trabajadores de la economía informal, y en el caso de los países de ingresos medios como el Ecuador se estima que la pobreza relativa aumente en 21 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, ante este contexto, una de las cosas que se está debatiendo mucho en este momento como parte de las reformas entre la emergencia sanitaria y la emergencia económica es qué va a pasar con el empleo, qué va a pasar con el trabajo. Entonces, en este contexto es, la verdad, un gusto tener a nuestros panelistas en este evento, ¿no? Que por algo lo hemos titulado Impactos, Medidas y Alternativas del COVID, del trabajo y el empleo, ¿no? Es alrededor de esta temática del empleo y del trabajo, pues que esperamos girar un poco las presentaciones y luego el debate. Para empezar, hemos organizado este panel, cada uno de nuestros participantes va a tener 15 minutos, ¿verdad? Para presentarnos sus reflexiones con respecto a esta temática, y luego vamos a tener un intercambio de preguntas y luego vamos a tener las preguntas del público. Para comenzar, me gustaría darle la palabra a Katiuska King para que nos cuente un poco cuál es su mirada desde el contexto económico en el que estamos, ¿no? A qué retos nos enfrentamos en torno al trabajo y en torno al empleo. Katiuska, muy buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes, Nora. Gracias, Andrés, por la invitación. Igual a Sebastián. Un saludo a Mario y a José Luis, a quien no les conozco, pero es un gusto poder compartir el panel. Voy a poner el tiempo para ser respetuosa con los participantes. A ver, la situación en la que nos encontramos no es una situación fácil de describirla. Yo me identifico más con que se trata de un apagón de la economía. Al ser considerada un apagón de la economía, tenemos que entenderla que tiene efectos en la demanda y en la oferta. Lo que yo voy a presentarles brevemente es partiendo de un diagnóstico de la economía ecuatoriana, algunas medidas alternativas que se podrían hacer en términos macroeconómicos. Y creo que esta mirada que les voy a plantear parte de un diagnóstico distinto, de un diagnóstico que no es aquel que repite estos 5 nos que tiene la economía ecuatoriana, sino que en un trabajo, un documento de trabajo, escrito con Pablo Samaniego y César Carranza. Pablo es colega de la Universidad Católica de ustedes y César es colega mío en la Universidad Central. Escribimos un artículo que se denomina Alternativa Integral de Medidas Económicas ante el COVID-19. Y en esta alternativa lo que hacemos es identificar primero las vulnerabilidades de la economía ecuatoriana, y para nosotros estas son 3: la dolarización, la desigualdad económica y social que existe en el Ecuador, y las medidas económicas que se han implementado en los últimos años. Principalmente lo que vemos es la inacción del Estado a través de la política pública. Ha habido como un abandono, una crítica reiterada a todo lo público. Han habido también muchas pérdidas fiscales, incremento de gasto tributario. Ha habido un debilitamiento de la planificación y del sector y de la gestión del sector público, y ha habido ciertos errores, como por ejemplo la entrega de la billetera electrónica a la banca privada, que en este momento sería un excelente instrumento.
Nosotros entendemos que en esta coyuntura tenemos ciertos objetivos y una es atender prioritariamente la emergencia para evitar muertes y prevenir estas muertes, y teniendo en cuenta que el COVID cambia totalmente la situación social, cambia las relaciones sociales, cambia las relaciones globales, y eso es un tema que debemos tener en cuenta en términos de qué es lo que se podría hacer y qué va a pasar en el futuro. También nos planteamos como objetivos evitar una mayor desigualdad económica, la destrucción del empleo y la concentración económica, impedir la ruptura del sistema financiero monetario y finalmente fortalecer las redes productivas locales, especialmente de las pymes y microempresas, en procura de cuidar la soberanía alimentaria y la capacidad productiva local. Muy bien. También planteamos que nosotros como Ecuador tenemos ciertas fortalezas, porque si bien es cierto, podemos ver la parte negativa, también tenemos que ver que nuestras fortalezas como país son la soberanía alimentaria, la soberanía energética y la disponibilidad de recursos hídricos que permiten el acceso al agua y que permiten también contar con una mega biodiversidad en el país. En la coyuntura, nosotros creemos que es importante atender las necesidades de liquidez para que no se rompa la cadena de pagos. Esto es un tema que hay que atenderlo urgentemente para evitar un colapso económico sin precedentes. Y en ese marco, lo que hemos hecho es un análisis por sectores macroeconómicos que tiene algunas propuestas. Les invito a leer el artículo, pero lo que voy a hacer es resumirlo y plantear de alguna manera el énfasis en los temas de empleo. En primer lugar, en el sector externo, nosotros consideramos que en un esquema de dolarización, la liquidez proviene del saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y por ello necesitamos propiciar un saldo positivo en la balanza comercial. Y evidentemente la repatriación de capitales que se encuentran en el exterior, evitar también la emigración de nuevos capitales y propiciar la permanencia de las divisas de las exportaciones y de los créditos que se contraten. Es decir, no me voy a endeudar para que esa plata inmediatamente salga. Y evidentemente aquí tenemos un tema de definir nuestras importaciones básicas. Las divisas tienen que ser asignadas hacia esas importaciones básicas. El gobierno, en una presentación que realizó en la Asamblea Legislativa, plantea un déficit en cuenta corriente para el 2020 de 3.7 mil millones de dólares. Esto es totalmente incompatible con la situación actual y con la necesidad de liquidez para, insisto, evitar que se rompa la cadena de pagos. Entonces acá nosotros lo que planteamos es que se tiene que propiciar un saldo positivo en la balanza comercial, inclusive planteamos dos escenarios, pero básicamente la idea sería que hay ciertos bienes que no son tan necesarios en este momento y que podemos dejar de importarlos, y otros bienes que pueden ser producidos nacionalmente, y de esta manera, una suerte de defensa comercial, se podría propiciar este saldo positivo en la balanza comercial, que dependiendo si asumimos los mismos datos que está planteando el gobierno, en un caso llegaríamos a un déficit en cuenta corriente de 1.8 mil millones de dólares, y en el otro escenario sí podríamos llegar a un superávit de 2.9 mil millones de dólares. La idea es garantizar las importaciones, pero aquellas estrictamente necesarias. Eso en términos del sector externo. En términos del sector financiero monetario. Acá, ¿qué hace? Si logramos obtener esta liquidez del sector externo, estos recursos pueden ser canalizados al sector financiero monetario y a su vez al sector real. ¿Qué es lo que se está planteando? Y este es un sector también clave en estos momentos, que nosotros debemos cubrir los recursos o debemos garantizar que la caja, los recursos que en este momento cuenta el sistema financiero en la caja, cubran los depósitos a la vista. Y aquí, bueno, se podría analizar también un tema de calce de plazos, pero para ponerlo sencillo, nosotros necesitamos que existan ciertos recursos en el sistema financiero. Estamos hablando de inicialmente 10 mil millones de dólares, para que no existan problemas futuros y para que se fortalezca la liquidez y la solvencia del sistema financiero monetario. En ese marco, digamos, estos recursos podrían ser canalizados o deberían ser canalizados con instrumentos de
capital de trabajo hacia las empresas, que lo voy a mencionar más bien en el sector real, porque ahí es donde hacemos el vínculo con el empleo. En el sector fiscal, lo que tenemos en cambio es que existe un problema, digamos, acá es donde menos información existe, y existe también un círculo perverso entre entregas de gasto tributario, es decir, incentivos tributarios y algunos beneficios tributarios que han venido minando los ingresos fiscales, y esto a su vez ha provocado un mayor desfinanciamiento del gasto que nos ha hecho que cada vez nos tengamos que endeudar más. Acá tenemos menos información y al mismo tiempo tenemos algunos elementos que nos juegan en contra, como la volatilidad del precio del petróleo, que si bien ha mejorado en los últimos días, la pandemia como tal tiene un efecto en la economía real que hace que a su vez influye en la recaudación tributaria. Y esto hace que existan menores ingresos. Pero acá lo que quiero tratar de explicar es que existe un problema mucho más grave que tiene que ver con, digamos, con la situación fiscal en sí misma y cuál es la causa de que nos tengamos que endeudar, más allá también de que se han eliminado algunos instrumentos que podrían ayudarnos en este momento. En el sector fiscal, uno de los elementos que se puede plantear es un sobregiro al Ministerio de Economía y Finanzas, aduciendo el estado de necesidad en el que nos encontramos y que puede ser manejado, que más bien tiene que ser manejado en la cuenta única del Tesoro, pero el sobregiro se registrará como un pasivo contra flujos futuros, en este caso de ciertos activos del Estado, como el Banco del Pacífico, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, porque aquí hay un tema importante. Yo no necesito monetizar los activos, lo que necesito es que esos recursos de estos activos me permitan generar este sobregiro que en este momento necesito para atender la emergencia. Y otro tema básico es el tema de que ya se mencionó en la estructura laboral ecuatoriana. Hay población que no puede subsistir y que por lo tanto está saliendo y se requiere atenderlo a través de una renta básica por 3 meses. El gobierno ha planteado algo por un solo mes y un incremento en el bono de desarrollo humano, pero nosotros creemos que esto sería insuficiente. En términos de deuda, hay una solicitud de consentimiento a los tenedores de bonos que en este momento está en curso, pero que es bastante insuficiente, sobre todo en términos de plazos, y no existe mucho conocimiento realmente de qué es lo que van a negociar, pero eso no ayudaría a solventar los problemas fiscales en los que nos encontramos. En el sector real, si se logra tener esto que hemos mencionado en el sector externo, de tener en este caso un superávit en la cuenta corriente y se logra canalizar esta liquidez a través del sector financiero monetario, se puede impulsar a través de la banca pública líneas de crédito hacia las empresas. ¿Y cuál sería el punto? El punto, evidentemente, como insisto, es evitar el rompimiento de la cadena de pagos, evitar el aumento del desempleo, pero también evitar la convulsión social, porque lo que sucede en este momento es que hay muchas personas que también están perdiendo sus empleos, y el punto sería otorgar liquidez a las empresas que así lo requieran. Esto implica diferenciar aquellas empresas que requieren apoyo de las que no requieren apoyo, porque tampoco lo que queremos hacer es que existan nuevas prácticas rentistas. Pero, por lo tanto, deberían haber ciertas condiciones, que las empresas sigan pagando impuestos, que sigan realizando los aportes patronales cuando están en capacidad, sobre todo cuando están en capacidad de hacerlo, y esas empresas no requerirían líneas de liquidez, o líneas, perdón, para capital de trabajo. Lo importante es que también entendamos que existe una diferencia. La banca pública actúa de forma contracíclica, mientras que la banca privada es más procíclica. Y aquí es importante esta combinación. En este acceso a líneas de capital de trabajo, o líneas que permitan solventar las necesidades en el corto plazo, hay que también tener algunas condiciones. Por ejemplo, que no sean empresas multinacionales porque pueden obtener financiamiento fuera, o empresas públicas extranjeras. También establecer una limitación para industrias nacionales cuyos accionistas no tengan recursos afuera,
y se podrían plantear distintas líneas a través de la CFN y el Ban Ecuador. También estamos planteando que en el caso de empresas que tengan recursos afuera, en el exterior, exista, digamos, un esquema tripartito. Si es que estas empresas necesitan capital de trabajo, puede haber este esquema en el cual la banca puede otorgar el 30%, puede haber un 30% en líneas de segundo piso, y todo esto en una proporción al capital de trabajo que requieran estas empresas. A mayor repatriación y necesidad de liquidez, menor costo de financiamiento también podría ser uno de los esquemas que se plantea. Pero con la condición de que cualquier empresa que acceda a estos lineamientos no despida a sus empleados. Creo que aquí es importante que tengamos claro de que se pueden tomar medidas, existen las alternativas, pero también tiene que haber un tema de, bueno, sí, estamos claros de que existen problemas tanto en la oferta como en la demanda, pero tiene que sentirse este compromiso por parte de las empresas. Y acá esta expresión que entiendo la van a revisar luego, la legalidad ha superado la realidad, no ayuda para nada, genera mucha confusión y rompe con un tema clave que tiene que ver con la solidaridad estructural, que es indispensable en estos momentos porque hace que no sepamos cuál va a ser el escenario futuro, y básicamente lo que ha sucedido es que se cree que la única forma de subsistir es básicamente despidiendo a la gente. También un tema clave por el tema justamente del hambre es ciertas medidas para garantizar la producción agrícola. Quiero mencionar 3 temas en el último minuto que me queda. En este momento también existe la posibilidad de que se den quiebras fraudulentas para no pagar pasivos laborales. Y esto es un tema que hay que tener mucho cuidado y que hay que plantear también, digamos, o ponerle el ojo en la posibilidad de que esto suceda. Me parece también que esta situación nos ha ayudado a entender que las empresas necesitan trabajo, necesitan al trabajador. Y aquí hay un concepto también que es importante que se entienda, que tiene que ver con, hay un profesor de la Universidad del País Vasco que habla de que el mayor activo de las empresas es la fidelización del cliente. Y la base para la supervivencia de una empresa es tener una cartera de clientes fijos. Y en ese marco, esta cartera de clientes fijos está relacionado también con el personal que trabaja en la empresa. Entonces, acá hay un tema donde si no entendemos cuáles son las estructuras que pueden ayudar a que la empresa se mantenga en el tiempo, no estamos entendiendo cómo lograr salir de esto lo más pronto posible. Sin mencionar el hecho de que despedir a las personas también implica botar por la borda el proceso, perdón, ya se acabó el tiempo, implica también botar por la borda un proceso de capacitación e inversión en capacitación. Estos son temas que tienen que ser tomados en cuenta. Lo que yo quiero mencionar es que sí existen las posibilidades de atender la emergencia con un manejo macroeconómico que considere todos los sectores y que sobre todo tome decisiones para atender necesidades de liquidez, pero con las condiciones que hemos mencionado, con ciertos elementos que eviten justamente que tengamos un riesgo mucho más grave de colapso social. Eso es lo que podría comentarles respetando el tiempo otorgado. Muchísimas gracias, Katiuska. Esto último que menciona Katiuska, ¿no? La necesidad de proteger el empleo y que eso se puede hacer a través de medidas de apoyo al sector productivo y que esas medidas tienen que ser condicionadas para proteger el empleo. Quiero invitar a Mario Melo, un poco para conocer su perspectiva desde los derechos humanos con respecto a lo que está pasando en el mundo del trabajo, por estas cosas que ya nos mencionó Katiuska, ¿no? Esto de que la realidad ha superado la legalidad y a partir de eso se están dando, como hemos visto en varios de los medios nacionales, ¿no? Despidos intempestivos o despidos por fuerza mayor, incluso despidos de mutuo acuerdo, ¿no? Entonces yo le doy la palabra a Mario Melo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Primero, muchas gracias a la Facultad de Economía por darme la oportunidad de participar en este panel.
Lo que quiero hacer ahora es un ejercicio de enjuiciamiento de la respuesta regulatoria del Estado en torno al trabajo en el contexto de la crisis sanitaria por el COVID y desde la perspectiva de los derechos constitucionales. Y pienso que esta entrada es interesante en un país como el nuestro, que se proclama constitucionalmente como un Estado de derechos y de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado entiende que su más alto deber es el respeto, la garantía y la tutela de los derechos constitucionales. Entonces vamos a hablar de un derecho constitucional, que es el derecho al trabajo, que está definido en la Constitución como un derecho y un deber social y económico, fuente de realización personal y base de la economía. Dice la Constitución que el Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto de su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones de retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Ese es lo que tiene que, en este contexto y en cualquier otro contexto, el Estado garantizar. Entonces, frente al problema público que nos plantea la pandemia, el Estado debe responder con políticas públicas, es decir, con estos instrumentos que de acuerdo a la Constitución son garantías para el ejercicio pleno de los derechos, de una manera coherente. Entonces vamos a preguntarnos, a la luz de cuál ha sido la respuesta regulatoria del Estado sobre trabajo en esta coyuntura, si efectivamente se está respondiendo coherentemente y de acuerdo a los preceptos constitucionales. En nuestro sistema jurídico, los derechos constitucionales están en la más alta jerarquía y son tan importantes que hay una reserva de ley orgánica para su regulación. Dice el artículo 131 que la regulación del ejercicio de los derechos y garantías constitucionales tiene que hacerse solamente por ley. Y el 132 de la Constitución dice que además de esa ley debe ser orgánica. Y por supuesto, a los ministros y ministras de Estado les queda, de acuerdo al artículo 154 de la Constitución, la posibilidad de ejercer rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. Se entiende que sus acuerdos y resoluciones administrativas tendrán que ser acorde a la Constitución. De ninguna manera podrán ser contrarias a la Constitución. Y tampoco podrán ser contrarias a la ley. En materia laboral, la ley orgánica vigente que la regula, como todos sabemos, el Código del Trabajo. Entonces, el Código del Trabajo, siendo una ley, solamente puede ser interpretada de manera generalmente obligatoria por la Asamblea Nacional. Esa es su potestad específica. Bueno, en ese contexto, ¿cuándo comienza a regular el Estado el derecho al trabajo en relación a esta coyuntura por la que estamos viviendo? Lo hace el 12 de marzo del 2020, a través de un acuerdo, el acuerdo 126 del Ministerio de Salud Pública, que hace la declaratoria de emergencia sanitaria. En esa declaratoria ya hay un contenido normativo en relación al derecho al trabajo, pues promueve el trabajo y la teleeducación. Entonces, esta norma promueve el trabajo de una manera muy general y lo hace, entiendo yo, de una manera garantista. Lo que quiere es que los trabajadores precautelen su derecho a la salud, eviten los contagios a través del teletrabajo, del trabajo a distancia. Este sentido, digamos, garantista, llega hasta el mismo día 12 de marzo del 2020, cuando a través del acuerdo 76 del Ministerio de Trabajo se regula el teletrabajo. Y lo regula en los siguientes términos. En primer lugar, dice que es potestativo de la administración pública y del empleado privado. Consecuentemente, si es potestativo, el empleador privado o el Estado como empleador podrán ejecutar o llevar a sus trabajadores al teletrabajo o no hacerlo arbitrariamente por su propia decisión. Si se le dio el carácter potestativo, entonces el interés ya no era precautelar la salud y la integridad de los trabajadores, sino sencillamente dar una herramienta de gestión para los empleadores, sean públicos o privados. Entonces el garantismo se va desdibujando. El 15 de marzo del mismo año 2020, el Ministerio de Trabajo emite el acuerdo 077, que es bastante importante porque regula la reducción, modificación o suspensión emergente de la jornada laboral. Parece ser un conjunto de medidas
interesantes, importantes en torno a una situación con la que estamos viviendo. Lo interesante es que lo hace solamente para el sector privado y proclama que lo hace en búsqueda de garantía a la estabilidad laboral y a la economía del país. Y estos mecanismos de reducción, modificación o suspensión emergente son potestativas también del empleador. Entonces me surgen algunas preguntas. ¿Por qué estos mecanismos son aplicables solamente al sector privado, no son aplicables para el sector público? Si lo que se buscaba es garantizar estabilidad laboral, tal vez estos mecanismos sean interesantes y lo son sin lugar a duda para los empleados privados. ¿Por qué no para los empleados públicos? No alcanzo a entender. Hay muchos empleados públicos que por supuesto están trabajando en primera línea y otros muchos que no, que tranquilamente podrían también ser sometidos a estos mecanismos como de reducción, modificación o suspensión de sus jornadas de trabajo. Otro tema que me llama la atención es que la decisión sobre la implementación de estos mecanismos recae exclusivamente en el empleador. Consecuentemente, hay una restricción de la libertad contractual, porque no nos olvidemos que en el fondo la relación laboral es una relación contractual que por definición se basa en el acuerdo de voluntades entre las dos partes, la parte empleadora y la parte trabajadora. Entonces, si es que solamente la parte patronal puede determinar estos mecanismos e imponerlos a la parte laboral, entonces ahí hay un desnivel, que es precisamente este desnivel el que quiere proteger la Constitución y en general el derecho laboral. Tanto es así que el 16, el día siguiente, a través del decreto 1017, se declara el estado de excepción por calamidad pública. Esta declaración la hace el presidente de la República en base a sus potestades constitucionales. Suspende la jornada presencial de trabajo de los trabajadores o empleados públicos y privados, con algunas excepciones. Por ejemplo, quienes prestan sus servicios de servicios básicos en sectores estratégicos, en la línea de víveres, alimentos y salud, y otras más. En este instrumento, que es extremadamente importante en la coyuntura que vivimos, se declara que los servidores públicos cuya actividad se lo permita se acogerán al teletrabajo. Les había dicho hace un ratito, ¿no es cierto?, que de acuerdo al Ministerio de Trabajo, el 12 de marzo, el teletrabajo solo era procedente para el sector privado. Ya el 16, el criterio del presidente de la República es que sea procedente también para el sector público. El 28 del mes de marzo, el Ministerio de Trabajo, a través del acuerdo 080, reforma el acuerdo 077. Les dije hace un ratito que ese acuerdo 077 era bastante sospechoso, en el sentido de que permitía a la parte empleadora tomar decisiones sobre la relación de trabajo sin considerar a la parte laboral. Entonces, este acuerdo 077 trata de alguna manera de mitigar esta situación. Y dice que en caso de modificación emergente de la jornada laboral, se garantizarán el descanso del trabajador por 2 días consecutivos conforme a la ley, lo que antes no se decía en el acuerdo anterior, e incluye la necesidad del acuerdo entre empleador y trabajador para establecer un calendario de pagos de las remuneraciones, el goce de vacaciones anticipadas o el cambio de modalidad de trabajo. Entonces, a esas alturas se acordaron de que, bueno, hay que llegar a un acuerdo para estos cambios tan importantes en relación a las modalidades de trabajo, a las condiciones de trabajo. El 28 de abril, un mes más tarde, llegamos ya a la resolución 22 del Ministerio de Trabajo, que creo yo que nos permite desnudar de cuerpo entero cuál es el sentido final de estas orientaciones, de estas regulaciones que se desprenden del órgano rector del sector laboral. Esta muy polémica y muy discutida resolución 22 establecía que el COVID-19 no constituye ni accidente de trabajo ni una enfermedad profesional, en virtud de que esta enfermedad fue declarada el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Entonces, claramente con esta decisión, el Ministerio de Trabajo sobrepasa ampliamente sus facultades constitucionales. El señor ministro de Trabajo no tiene la potestad para interpretar el Código del Trabajo,
que define en el artículo 349 las enfermedades profesionales y en el 539 qué se entiende por los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, perdón. No tiene esa potestad. Quien puede interpretar con carácter generalmente obligatorio una ley como es el Código del Trabajo es la Asamblea Nacional. Aparte de ser, digamos, una decisión que sobrepasa las potestades de quien emite, es evidentemente inconveniente. Si es que no son ni enfermedades profesionales, ni accidentes de trabajo, entonces todos aquellos trabajadores que están en primera línea enfrentando a la pandemia, arriesgando su vida, su integridad, en beneficio de las personas contagiadas, de las personas enfermas, brindando servicios a la comunidad que son tremendamente importantes en esta coyuntura, quedan absolutamente desprotegidos. Esto generó obviamente una polémica, generó varios comentarios en las redes sociales, en la prensa, y al día siguiente el señor ministro de Trabajo, se dio cuenta que había cometido un error y declara a través de la resolución 23 de 29 de abril de 2020 que siguen sin ser los contagios por COVID ni accidentes del trabajo ni enfermedad profesional, a excepción de aquellos casos en los que se pudiera establecer de forma científica o por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, un vínculo directo entre la exposición a agentes biológicos que resulte de las actividades laborales contraídas por los trabajadores. Entonces hay un ceder, ¿no? En este punto, pero es un ceder dentro del marco de la inconstitucionalidad. Ni con esta excepción, el ministro de Trabajo asume que él no puede interpretar el Código de Trabajo de manera generalmente obligatoria. Es la ley la que define en qué consiste una enfermedad profesional. Es la ley, el Código del Trabajo, el que define en qué consiste un accidente de trabajo. Entonces, si es que la ley lo ha definido, no corresponde al ministro del ramo de trabajo determinar que si tal situación o tal otra situación corresponde o no corresponde a la definición legal. Eso, por último, le corresponderá al juez en su momento. Entonces, comenzaba haciendo este análisis bajo la perspectiva de que las políticas públicas son, para nuestro sistema constitucional, una garantía. ¿Una garantía de qué? De que va a haber una respuesta del Estado coherente que va a tener un objetivo final, que es la garantía plena de los derechos constitucionales. Estamos hablando entonces de una garantía, en este caso, de los derechos laborales. Hemos hecho un rápido recuento de cuál ha sido la respuesta normativa del Estado. Y yo puedo decir, después de lo que hemos analizado y conversado, que esta respuesta de coherente tiene poco. A ratos es muy garantista, a ratos es muy restrictiva de derechos. Y puedo decir además, a través de este ejemplo emblemático de las resoluciones 22 y 23, que se devela intereses poco gratos para los trabajadores. Yo pienso y puedo decir con bastante sinceridad que la resolución 22 es menos inconstitucional que inmoral, porque vivimos en un país en que las altas autoridades salen en cadena nacional y llaman héroes a los trabajadores de la salud, por ejemplo, que están jugándose la vida, cumpliendo su deber, atendiendo a contagiados y enfermos de COVID-19. Y simultáneamente, el propio Estado, mostrando muy poca coherencia, hace lo posible por desprotegerlos en sus derechos propios que les garantiza la ley y la Constitución. Esta es nuestra triste realidad, ¿no? Eso es lo que está pasando. El garantismo, es decir, el poner por delante los derechos como primera obligación del Estado, es un principio que permite el respeto de la dignidad humana en cualquier coyuntura, incluida una pandemia. Muchas gracias y estoy atento a cualquier pregunta que pueda salir del público. Muchísimas gracias, Mario.
Perfecto, yo tengo aquí algunos datos del Ministerio de Trabajo que se publicaron hoy. En este contexto, 39.174 contratos han sido terminados por acuerdos entre las partes, 3.352 denuncias de despidos intempestivos, 1.003 desahucios, 5.465 terminaciones de contrato por fuerza mayor, ¿no? Mario nos decía que las políticas públicas tienen que tener como objetivo garantizar los derechos laborales que son reconocidos por la Constitución, mucho más en un Estado que se reconoce como constitucionalista como el nuestro. Pero para poder entender un poco lo que está pasando en medio de este contexto de pandemia, nosotros le pedimos ahí a José Luis que nos ayude con su análisis desde las políticas laborales, ¿no? Que es su experticia. Muchísimas gracias por acompañarnos, José Luis. Buenas tardes con todos, buenas tardes con Katiuska, buenas tardes con Mario. Mi agradecimiento a ustedes muy grato para mostrar este ángulo desde las políticas públicas y en especial desde el desarrollo de la política del empleo y claro, y tratar de encontrar una otra arista en todo este grave problema por el que estamos transitando. Primera cosa que habría que tomar en cuenta es, para responder los problemas de ahora en cuanto a empleo y en cuanto a trabajo, habría que ver, habría que determinar el contexto de todo esto en primer lugar. Hay que recordar que el trabajo es una de las variables más complejas que pueden ser analizadas. Tiene una variante muy importante económica que aquí Katiuska la ha señalado, la ha determinado, es parte de la función de producción. Y desde ese lado depende de la función de producción, depende del empleo, depende estamos hablando de relación de productividad, es un factor de la producción, pero por otro lado, y esto desde los inicios mismos de la modernidad, desde los inicios mismos de la economía clásica y de la teoría social clásica, también es un elemento estructurante de la sociedad. Recordemos que todos los conflictos del siglo XX están motivados y tienen un trasfondo de las relaciones laborales. El mundo del trabajo va a definir a la modernidad en este sentido. Desde los años 30 se produce la intervención del Estado en el mercado precisamente para garantizar la vigencia del sistema democrático, y uno de los puntos donde trabaja, donde busca es precisamente en la regulación del trabajo. El derecho del trabajo aparece no solo, y esto como una medida es como intervención del Estado, y el Estado interviene dentro de la economía, porque primero en sentido de reconocimiento de los derechos de los trabajadores que reivindican y consiguen a través de su lucha, pero no solamente eso, sino en preservación de la misma existencia del sistema democrático. Estoy tomando conceptos que los desarrolló Thomas Marshall. Entonces, estamos hablando de que uno de los componentes básicos, si nosotros queremos hablar de un Estado de Derecho, si nosotros queremos hablar de ciudadanía, si nosotros queremos hablar de igualdad, es precisamente el derecho al empleo. El Estado empezó reconociendo, el Estado liberal empezó reconociendo derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales, y no se puede olvidar que en este sentido derechos civiles, políticos y sociales forman parte de una integralidad. Así fue concebido el Estado interventor, el modelo de Estado interventor desde los años 30, no en la Unión Soviética en esa época, sino en los Estados Unidos. Así fue concebido esto, así apareció, así se concibió el New Deal en los años 30 para salir de la Gran Depresión. Estamos tratando de limitar el avance en esa época, el avance del fascismo, el avance del comunismo estalinista, y esta democracia representativa acepta la vigencia de los derechos de los trabajadores, y que además el Estado debe tutelar por estos derechos. Entonces ese es el primer punto que debemos señalar. En el caso ecuatoriano, además por nuestra historia económica, el derecho al trabajo y la intervención del Estado en el trabajo, estamos hablando de
de un proceso aparece a raíz del inicio del proceso de modernización bueno, se hace evidente en el Ecuador desde 1940 aproximadamente. Es más, el Código del Trabajo por eso se discute y se aprueba en 1938. Pero debemos tomar en cuenta que en esa época las relaciones laborales no son las relaciones predominantes, y el modelo económico, entre comillas, industrial, moderno, capitalista, no es el modelo dominante, sino más bien tenemos una heterogeneidad estructural que se apoya más en la hacienda que en las relaciones laborales. Hay muy pocas empresas, y esto también hace que el mismo Código del Trabajo se apruebe sin siquiera recibir digamos, en esa época ninguna oposición, porque eran muy pocos las empresas existentes y los trabajadores. Pero luego, claro, hay un proceso de incorporación, y además como un instrumento de modernización de la sociedad, la incorporación del campesino, del concierto, hacia relaciones laborales, hacia la obrerización, digámoslo así. Entonces, claro, pero nuestro problema es que, y claro, en los años 80 empieza a cambiar este mundo que estamos viviendo. Ahora, ¿qué instrumentos ha utilizado la política laboral en el Ecuador? En especial ha utilizado como instrumento normativo el Código del Trabajo, y claro, y todas las normas laborales, empezando por las diferentes constituciones desde 1925 hasta la del día de hoy, que defienden en especial, se ha apoyado en la defensa de tres cosas fundamentales y que han permanecido en todo este tiempo. La defensa del derecho del principio de protección de los derechos de los trabajadores. O sea, estamos hablando de un grupo que participa en relaciones contractuales de forma desventajosa frente a los empleadores, y entonces el Estado es el que va a apoyar a los trabajadores en la consecución de sus derechos. Estamos hablando del principio de intangibilidad y estamos hablando del principio de irrenunciabilidad, que está vigente desde esa época hasta el día de hoy. El Código del Trabajo y toda la legislación laboral ecuatoriana está apoyada en esos tres principios. También nosotros hemos utilizado, la política ha utilizado instrumentos económicos como el establecimiento de salarios mínimos, y también ha utilizado instrumentos de organización, y aquí, claro, ha sido uno de los más importantes el sistema de seguridad social, por ejemplo, organizado desde 1928. Y claro, también el sistema de control de las relaciones laborales encabezadas por en especial la Inspección del Trabajo. Esos son los elementos que nosotros hemos tenido, que en este momento forman parte de nuestro mundo, gran parte del mundo, una parte importante del mundo laboral ecuatoriano en este momento está ya sujeta a las relaciones del Código del Trabajo y a este tipo de relaciones laborales. Ahora, para hablar, cuando en los años 80 nosotros tenemos varias cosas. Primero, que vemos el impacto de la influencia de la globalización, el impacto de la influencia de la revolución tecnológica. En esa época cambia el papel cambia de cierta forma, se ha modificado este papel del Estado. Este viejo modelo de Estado interventor ha entrado en decadencia. Hoy día tenemos otras dinámicas sociales presentes, junto con estas dinámicas que eran centrales en el siglo XX. Hoy día tenemos otro tipo de luchas sociales que también están propuestas, sin que hayan desaparecido, por supuesto, las luchas laborales. Y claro, entonces, esto es como que hubiera quedado nuestro Código del Trabajo se hubiera quedado corto frente a todo este avance que hemos visto en los últimos 20 años. Y entonces se hace necesaria ahí su actualización, y mucho, claro, aquí hay una discusión muy grande sobre la flexibilización laboral. Pero nosotros debemos destacar aquí que el COVID nos ha colocado en una situación, tal como lo ha expuesto Katiuska, estamos en una situación excepcional, en una situación que no se había vivido antes, que es el blackout, no sé, la paralización, el apagón de todo el sistema productivo. El 80% del sistema productivo en el Ecuador se ha paralizado durante un mes, y claro, esto con los enormes daños económicos que esto implica. Además, con un descenso del precio del barril de petróleo y el descenso de todos los ingresos por importaciones en el sector privado, en este caso el petróleo, que impacta en forma significativa en el sector público. Y entonces estamos con un sistema monetario rígido. Entonces estamos enfrentando un problema, bueno, de liquidez y de recesión económica, que
claro, esto es una cosa inédita que probablemente en la historia del país no se ha vivido una situación como esta, además en un tiempo de una enorme, que nuestra economía es extremadamente compleja y dinámica, que no es la dinámica de los años 40 ni 50. Entonces, esto habría que tomar en cuenta en cuanto a las medidas que podrían tomarse en cuanto a política laboral. Es muy difícil, bueno, y el problema es que también las respuestas deben ser urgentes, porque hay muchas empresas, y esto, claro, no solo las empresas, sino los empleos que dependen de estas empresas que están en riesgo de desaparición a raíz de toda esta paralización. Y entonces pienso, bueno, y claro, en ese caso la política laboral es a donde primero uno regresa a ver a la política del empleo, para ver cómo podríamos resolver todos estos problemas. A mí, y por eso me refería a que no solamente el derecho del trabajo es una conquista de los trabajadores, no solamente va apuntado en ese lado, también todos estos sistemas protectivos defienden el sistema democrático. O sea, si nosotros estamos comprometidos con la democracia, eso implica el reconocimiento de estos derechos. La mejor manera de incluir, de hacer ciudadanía, es precisamente reconocer el derecho de los trabajadores. Esa es una de las maneras. Esto ha sido visto y ha sido analizado por Robert Dahl, ha sido visto y analizado por Thomas Marshall, que son dos de las figuras más importantes dentro de la teoría social en el planeta. El reconocimiento es claro y es evidente. Entonces, lo que debe aquí protegerse antes que nada en esta crisis es el empleo. Y aquí me parece, siendo una situación excepcional, que hay algunas cosas que podrían llegar a estar sometidas al acuerdo. Y es más, sin que exista, pienso yo, hay un acuerdo político en el caso ecuatoriano, sin que exista este acuerdo político, sin que exista este acuerdo social, donde de cierta manera haya una distribución de las cargas, de las cargas que significa salir de esta crisis. Pienso yo que que tiene que haber este acuerdo tiene que posibilitar esta distribución equitativa entre del esfuerzo que va a significar poder salir de la crisis. Eso nos va a facilitar recuperarnos. Vemos que hay un Estado que tiene graves problemas de financiamiento, no de lo que se ve, por lo menos en forma inmediata, políticas o sea, no puede el Estado aplicar políticas contracíclicas, y esto va a demandar que todos veamos la crisis, que seamos conscientes de la crisis está delante, ¿no? Trabajadores, empleadores y la sociedad en forma general, que estamos frente a la crisis, y que si no hacemos nada frente a esta crisis, van a sufrir, como casi siempre ha sufrido en este país, aquellos actores y aquellas personas que están en situación de mayor vulnerabilidad, en este caso las pequeñas y medianas empresas, en este caso los trabajadores sujetos a estas formas de contratación. Entonces, en ese lado, pienso yo que cualquier solución que se planteen, aquí Katiuska ha planteado varias, pues tendrá que pasar por este consenso social, y este consenso, claro, demanda el paso por mala que sea lo que ocurra en la Asamblea Nacional, por ejemplo, en este momento, que esa ley sea discutida, que esa ley sea enriquecida, que esa ley sea aprobada, y que todos nos acojamos a lo que de esa ley aparezca. Me parece que seguirse centrando en dogmatismos, me parece que esa puede ser la peor de las soluciones, dado el escenario que estamos enfrentando. Nosotros sabemos que esta situación es transitoria, la economía se va a recuperar, vamos a conseguir recuperarnos, vamos a conseguir reactivar la economía va a volver, lo que no sabemos cuándo ni bajo qué plazos, pero nos ayudaría más si es que existen medidas claras, si existen disposiciones claras que conserven que conserven el espíritu inicial de todo esto, es decir, que haya una protección a la defensa de los derechos de los trabajadores por parte del Estado. El Estado, no solo por mandato constitucional, sino por su propia estabilidad,
debe velar por los derechos de los trabajadores. Peor en un país en donde hay una enorme carga histórica que viene de una distribución injusta de la riqueza. Entonces, si nosotros no llegamos a estos acuerdos, si no lo conseguimos, pues tendremos escenarios de resentimiento social y violencia. Recordemos que la crisis del año 2000 se resolvió en parte por la migración de personas y eso significó una gran pérdida social para el país. Recordemos el enorme costo que eso significó para aquellas personas que se quedaron, niños y adolescentes que se quedaron en este país porque sus padres emigraron fuera de él, y el problema que eso significó. Entonces, ese costo no podemos pagarlo esta vez, habiendo posibilidades de resolverlo. ¿Por dónde estarían para mí esas posibilidades donde no se ha trabajado y donde, o sea, coincido en eso de que las diferentes propuestas de normativa que ha enviado el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, concuerdo yo en eso, que no solo no han sido claras, sino que no han determinado los mecanismos, han determinado derechos, han justificado cosas, pero más que nada en cuanto a control y monitoreo de lo que se debería hacer, pues ese a mí me parece el problema. Me parece que el problema es en la aplicación de los instrumentos que se proponen. Y con esto finalizo. Pienso yo que porque o sea, hay mucho temor del lado de los trabajadores a eso, a presenciar quiebras fraudulentas, a presenciar menoscabo de sus derechos, teniendo un escenario tan fuerte como los empleadores frente a los trabajadores. ¿Cómo podría resolverse esto? Pues históricamente el inspector, las inspecciones del trabajo, las direcciones regionales del trabajo, en el caso tendrían que vigilar junto con los trabajadores, tendrían que revisar los estados de las empresas que se acojan al régimen que se demande, regímenes de facilitación de capital para reactivación, porque claro, y además tendría que establecerse qué empresas van a beneficiarse y que estas empresas sean las que de buena fe obraron en esta crisis. Porque no es obrar de buena fe utilizar el artículo, o sea, utilizar el numeral del artículo 169 del Código del Trabajo, ese de fuerza mayor. Eso es obrar, es mala fe. O sea, ese artículo, ese numeral no estuvo creado en un inicio para eso. Estamos haciendo una adaptación, una interpretación forzada de ese artículo al utilizarlo como lo están utilizando en este momento las empresas. Entonces eso, ya que los sindicatos, ya que la organización sindical está muerta en este país y los trabajadores no pueden por ahí buscar un apoyo, un amparo, pues tiene que ser el compromiso del Estado porque es su mandato constitucional. El revisar, el ver con los trabajadores, el revisar el cumplimiento, por último, ver en esos acuerdos de suspensión de jornada de trabajo hasta superar la situación esta que estamos viviendo y volver al cumplimiento pleno de los derechos, pero conservando más que nada el empleo. Y otra cosa que no me quiero olvidar, porque también es un instrumento aquí fundamental, es fortalecer nuestro sistema de seguridad social, de seguridad social pública. Decimos que el 30%, solo el 30% de los ecuatorianos, de la población económicamente activa, me refiero, están en este momento, están afiliados a la seguridad social, pues tendría que ampliarse su número y tendría que fortalecerse. Además, olvidarse eso de que nosotros como Estado podemos financiarnos sacando el dinero de la seguridad social, porque aquí vemos los problemas que eso tiene. Si en este momento tuviéramos un sistema de seguridad social mínimamente estable, tendríamos menos dificultades para superar esta situación. Gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Antes de pasar a las preguntas del público, yo quería hacerle como una pregunta a cada uno de nuestros panelistas, ¿no? Voy a empezar con Katiuska, retomando un poco lo que nos decía la última presentación, ¿no? Nos decía que el mundo del trabajo había definido mucho de lo que es la modernidad el día de hoy, y podríamos decir que en este momento en que se están llegando a acuerdos, o que es necesario un acuerdo social sobre el mercado de trabajo, en torno al mundo del trabajo, realmente además lo que se está poniendo en juego es el sistema democrático, como decía José Luis, y asimismo la nueva estructura social o la nueva realidad social que vamos a construir luego de la pandemia, ¿no? En este sentido,
Katiuska, una de las discusiones centrales que hay en el debate público en este momento, impulsada por muchos sectores empresariales, incluso muchos sectores académicos, es la necesidad de flexibilizar las condiciones laborales que actualmente están delimitadas, como nos decía José Luis, a partir del Código de Trabajo, ¿no? Y bueno, lo que se nos está diciendo en el debate público es que esto es necesario para superar la reducida porcentaje de empleo adecuado que existe en la economía ecuatoriana, así como el alto porcentaje de trabajo informal que caracteriza a nuestra economía. Ambos son características estructurales de nuestro país y ahí quería como preguntarte si existe alguna evidencia empírica de que la flexibilización laboral incide realmente en las estructuras de trabajo informal o trabajo de poca calidad, y si es posible en este escenario de recesión futura que tenemos, ¿no? Frente a nosotros en este momento, superar estos problemas estructurales, ¿no? A través de la flexibilización laboral. Nos gustaría como saber qué opinas sobre esto. A ver, sobre esto yo creo que la flexibilización o la reforma laboral que tenían previsto es parte del ajuste que está planteado con el acuerdo con el Fondo Monetario, digamos. Ese es el planteamiento, y ellos están también aprovechando la coyuntura para poder implementar algunos de los compromisos que se acordaron el año pasado. Y me parece que parte de eso es justamente tiene que ver con el hecho de que no somos competitivos, que es algo que se repite todo el tiempo y que se ha repetido incluso luego de la dolarización y sobre la cual se ha trabajado muy poco. Me parece que acá se está confundiendo el concepto de competitividad, el concepto de productividad, porque lo que se quiere es tener competitividad espuria con pérdidas laborales. Pero yo quiero más bien enfocarme, digamos, a la segunda pregunta o la segunda parte de tu pregunta, que tiene que ver con el hecho de que, bueno, ¿qué hacemos? Y si la flexibilización laboral efectivamente va a ayudar o no. Yo creo que aquí, en este ánimo de descalificación y de crítica de absolutamente todo, también resulta ser que no tenemos una estrategia de cambio productivo. Y acá hay un vacío enorme, porque si no tenemos claro qué es lo que queremos como país, si hemos desmantelado la planificación, si creemos que no hace falta planificación, cuando vemos ahora ante la pandemia que es todavía más necesaria, que sin el Estado no se podrían atender muchas de estas de esta emergencia, porque evidentemente esto, inclusive el mismo sector privado está pidiendo ayúdenme porque no puedo. Entonces vemos la importancia del Estado, vemos la importancia de las políticas públicas, pero también de la necesidad de coordinar las acciones. Y en la medida en que, como ya mencioné, una de las debilidades ha sido la inacción pública y el debilitamiento también de todo lo público, vemos las consecuencias de lo que existe en Ecuador actualmente. Por tanto, yo creo que más que pensar en la flexibilización laboral, que es como el sueño eterno, o como la privatización de la seguridad social, que es otro de los sueños eternos también de cierto sector privado, lo que tenemos que comprender es este COVID, esta pandemia, nos marca un nuevo escenario futuro. Si antes no teníamos clara cuál era la estrategia y había muchos sectores que criticaban la estrategia anterior, bueno, pues pasamos a un peor escenario en el cual no tenemos nada. Y creo que este es un escenario oportuno o un momento oportuno para cuestionarnos y planificar qué es lo que queremos hacer para adelante. Porque en la medida en que no tenemos claro cuál va a ser este cambio y cuál va a ser nuestra respuesta, evidentemente es mucho más fácil decir, bueno, acá lo único que tenemos que hacer es la flexibilización laboral. Y me parece que estamos simplificando las cosas, no entendiendo la gravedad de la situación, y es un momento también adecuado para replantearnos prioridades y repensarnos como país. Muchísimas gracias, Katiuska. Yo ahora quisiera hacerle una pregunta para enlazar un poco las temáticas, José Luis, volver a él. Dadas las particularidades que, cuando te escuchaba, pensaba un poco en las particularidades que tiene el mercado de trabajo ecuatoriano, ¿no? Este es un mercado laboral que está caracterizado por el predominio del trabajo informal, como ya lo hemos mencionado varias veces, y además amplias brechas
¿no? En temas de género, en temas étnicos, a nivel intergeneracional, incluso a nivel rural-urbano, ¿sí? Para el consenso social que es necesario, ¿no? Que nos mencionaste que es necesario para mantener la democracia y para mantener la paz social, incluso. La pregunta ¿es posible, o tú crees que es posible implementar políticas laborales en medio de la crisis, de la pandemia, que contribuyan a redireccionar las relaciones entre patronos y trabajadores de manera tal que se sienten las bases para en esta construcción de este nueva sociedad que va a venir luego de esta gran crisis, se puedan superar estos problemas que son estructurales y que además eso se lo pueda hacer sin poner en riesgo la sostenibilidad del sector productivo, ¿no? Que es un poco la preocupación que están manifestando las empresas, ¿no? ¿Cómo redireccionamos las relaciones laborales sin poner en riesgo de quiebra al sector productivo nacional? Ya, mira, yo creo que sí es posible, porque si en las políticas se puede, y siempre se ha hablado de hacer control y monitoreo de los instrumentos de las políticas, y más que nada así trabajan dentro del análisis de políticas públicas el Estado encargado de hacer esto. Aquí, si las empresas son las que necesitan en este momento del Estado, son las que necesitan financiamiento que puede provenir del sector público, y estos son créditos que luego, obviamente, que luego pagarán, ¿sí? Al Estado esto le da la oportunidad a través de sus diferentes órganos, en este caso, por ejemplo, Inspección, Ministerio del Trabajo, le da la capacidad, y esto también también a los trabajadores les puede dar la capacidad de acceder a esto, a controlar y monitorear cómo la empresa se ejecuta, que la empresa revise, mire, o sea, abra sus libros, por último, bueno, no en su totalidad, pero que abra sus libros contables para clarificar sus cifras y para transparentar, porque aquí hay mucho miedo por parte de todos los trabajadores, formales e informales, de esto, de la quiebra fraudulenta, de que el empleador cierre una empresa que saque a sus trabajadores, que los deje en la calle y que luego dentro de 6, 7 meses, un año, vuelva a reabrir, porque la dinámica económica se va a recuperar. Pienso yo, eso da la oportunidad de cambiar, precisamente este grado de confianza y desconfianza, más que nada la oportunidad de lo que se llama institucionalizar todos estos mecanismos de monitoreo y de control sobre las actividades laborales y lo que hacen los trabajadores. Yo pienso que esto es posible, y claro, si nosotros ahí, claro, nos ponemos esto será colocar no solo la política laboral, sino también nuestros marcos legales. Esto da también la oportunidad para buscar una reconfiguración de no en el sentido de disminuir los derechos de los trabajadores, como digo, pero hay que reconocer que en este momento hay un montón de grupos y hay un montón de cosas que no cuadran dentro del derecho del trabajo, porque el derecho del trabajo se hizo sobre perspectivas y sobre realidades de 1938, que eran válidas hasta 1960. Hoy día lo que hay es un mundo radicalmente diferente, y hay cosas que el código simplemente no contempla. Yo creo que en eso debe ser repetido. Ahora, esa discusión yo creo que no es materia que esa discusión sobre la flexibilización no es una cosa que debe ser discutida en este momento. Las medidas, por eso, separemos esto en dos cosas. Tenemos una crisis que debemos enfrentar, una crisis que es imprescindible que nosotros la enfrentemos y que nos puede dar una base para un mejor consenso social, para reconocernos todos como ecuatorianos. Eso sería bueno, viendo en esto en el sentido de la construcción de la nación-estado, pero esto de la flexibilización sí demanda una discusión mucho más amplia, y además una discusión de más tiempos de duración, para que no se diga y no se sospeche de eso, que hay organismos digamos que hay imposiciones detrás de la aplicación de ese tipo de normas. Eso sí pensaría. Una cosa es discutir lo que vamos a hacer porque tenemos que salir de esta crisis, y otra cosa es esa otra discusión a más largo plazo. Pero la discusión a largo plazo podría arreglarse, podría haber una contribución si es que hay este control y este monitoreo, que todo esto sí podría facilitar. Y eso, pienso que esa transparentación
de las relaciones laborales y de las relaciones productivas en ese país. Eso es posible y eso se puede hacer. Muchísimas gracias, José Luis. Finalmente, para Mario Melo, en el mismo sentido de la pregunta anterior, ¿no? ¿Tú crees que es posible proteger los derechos de los trabajadores en medio de los cambios que requieren las relaciones laborales en este momento para evitar la quiebra de las empresas? O sea, el reto ahí es cómo sostener el empleo sin generar retrocesos en los derechos laborales. ¿Es esto posible? ¿Cómo protegemos los derechos laborales? ¿Qué pueden hacer los diferentes miembros de la sociedad, las organizaciones de trabajadores, los empleados que no están agremiados? ¿Cómo proteger? ¿Cómo sostener el empleo? No solo pienso que sea posible, sino es imprescindible. No le veo una salida al país si es que no se asume con claridad la necesidad de un gran acuerdo nacional que vaya más allá de un eslogan. Bueno, les hago un comentario. Vengo diciendo en algunos de estos eventos que me han invitado. Las crisis en el plano personal o en el plano de las naciones nos pasan factura de todas las tareas no hechas. Entonces eso le está pasando al Ecuador. Yo creo que por décadas se ha discutido sobre la necesidad de cambiar la matriz productiva e irnos despidiendo o separando del extractivismo. Y el país no lo hizo. ¿Qué pasó? Se ha derrumbado el precio del petróleo, se rompieron los 2 oleoductos y no tenemos un centavo. Yo creo que una política de endeudamiento externo agresivo nos tiene en este momento con deudas exageradas. Debemos hasta la camisa, por decirlo en términos coloquiales. Entonces, en esas condiciones, las capacidades de maniobra que tiene el Estado para salir de este apagón de la economía vinculado con el COVID son absolutamente limitadas, prácticamente nulas. Se ha comentado mucho, yo creo que hay bastante razón en decir que una lógica racional de atender la problemática laboral es el incentivo y la generación y la inversión en las empresas, ¿no? Es decir, inyectar recursos a las empresas desde el Estado. Eso es imposible. No hay recursos para inyectar al sistema productivo. No se puede. Y la salida que muchos empresarios están tomando es una salida de huir y dejar las cosas ahí. Más fácil es desmontar el negocio y liquidar a los trabajadores en base al artículo 169 del Código del Trabajo, de encontrar acuerdos, llegar mediante el diálogo a nuevos mecanismos en la relación laboral que sean renovados y que permitan, por un lado, superar la crisis y por otro lado, mantener el puesto de trabajo. Entonces, es un problema que supera lo meramente económico y supera también el ámbito de los derechos constitucionales. En el fondo es un problema político. Necesitamos un planteamiento levantado desde el liderazgo del Estado, porque el Estado está para eso, a fin de reconstruir el escenario político que nos permita, político lo digo además en el término profundo del término, no electoral, no el escenario electoral, sino el escenario político que nos permita un nuevo replanteamiento de la correlación de fuerzas en búsqueda de salir de una crisis de la única manera posible, que es una manera consensuada. Muchísimas gracias, Mario. Yo antes de darle la palabra a Sebastián, que nos va a ayudar con las preguntas del público, me parece que resumir lo que nos han dicho nuestros panelistas podría hacerse, bueno, primero esto que nos planteaba José Luis, ¿no? Esta es una oportunidad y es sumamente importante verlo así como sociedad, una oportunidad para establecer grandes acuerdos nacionales que nos lleven a reconfigurar nuestro mercado laboral o nuestros acuerdos en torno al empleo, que van a ser al final los que van a poner como las bases para lo que va a ser nuestra sociedad de aquí en adelante. Eso tiene algunos retos que nos había planteado Katiuska. La uno es que en el contexto actual de la crisis ante la pandemia,
no romper las cadenas de pago, y eso sí que tiene que ver mucho con mantener los ingresos de las familias, y eso es a través del trabajo, sea el trabajo formal, sea el trabajo informal, sea el trabajo por cuenta propia, ¿no? Hay que garantizar los ingresos de las familias para no romper las cadenas de pago. Eso necesita proteger el empleo y evitar la convulsión social, ¿no? Y eso nos lleva a que tenemos que, como sociedad, llenar ese vacío del que nos hablaba Katiuska, ¿no? Ese vacío de cuál es nuestro proyecto para cambiar las estructuras productivas del país, cuál es el proyecto para, ante esa nueva estructura productiva, hacer cambios en el mundo de trabajo y superar nuestros problemas estructurales de informalidad, de grandes brechas en términos de género, étnicas, intergeneracionales, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuál es nuestro proyecto? Y ahí, no sé si acá hay un vacío, ¿no? Y me parece que ahí como universidad tenemos el reto de abrir el espacio para debatir cómo vamos a llenar ese vacío como sociedad a partir de la realidad actual de la economía ecuatoriana, ¿sí? Y que este es el momento para superar o llegar a esos grandes acuerdos que Mario nos decía de manera bastante acertada, a los que no hemos hecho a tiempo, no lo hemos hecho desde que volvimos a la democracia, no lo hicimos antes, no los hemos hecho en un contexto de tener ingresos estatales, ingresos económicos para el Estado que nos permitía tener políticas públicas, y no lo estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, yo resumiría así, se han dicho cosas como muy importantes, y bueno, le doy paso a Sebastián para que nos ayude con las preguntas del público. Ok, muchas gracias a los panelistas por exponer su postura frente al tema en discusión. Nos han llegado de último momento algunas preguntas más. Me voy a remitir a la primera, que es una pregunta un poco más general, relacionada a uno de los sectores emergentes de nuestra economía, tiene relación directa con el sector turismo. Y lo que se cuestiona, Raúl Escobar, que fue la persona que formuló la pregunta, es si existe algún estimado en millones de dólares, es decir, un estimado monetario en relación a las pérdidas de este sector, y cómo tendría que ser la ayuda desde el Estado a este sector que, como lo mencionaba, es emergente y estaba teniendo un impacto positivo para nuestra economía. Lamentablemente hoy se ve totalmente frenado como fruto de la pandemia mundial que estamos atravesando. No estaba dirigido para nadie en específico, ¿cierto? Entonces, no sé, cualquiera. No, ajá, correcto, es una Es pregunta para los más tres. general. Sí, correcto. Ya, ok. No sé quién se anima a darnos una permites, respuesta. Nora, yo quisiera como simplemente comentar lo que mencionó Mario al final, porque una de las cosas que yo sí quisiera felicitar de este webinar es que tenemos un panel, digamos, donde no todos somos del mismo gremio, no todos somos economistas, y esto es una cosa positiva, pero me parece también que al no comprender muchas veces el otro ámbito, muchas veces terminamos repitiendo ciertos temas, y en ese sentido yo creo que lo que mencionó Mario al final de no hay cómo dar créditos de liquidez, no hay recursos, creo que tal vez no dio el tiempo, pero sí hay cómo hacerlo. Lo que pasa es que se requiere decisión política, pero lo que nosotros estamos planteando es que existen los mecanismos y que para que estos se lleven a cabo se requieren ciertas medidas, pero sí hay cómo, porque si entramos, digamos, en una lógica negativa, que es la que nos plantea Augusto de la Torre, entramos, digamos, en una situación en la cual lo único que hay que hacer es aceptar el ajuste estructural. Entonces, yo sí quisiera más bien en algún otro momento, Mario, invitar a que tengamos una presentación del diagnóstico de la economía ecuatoriana, porque el otro tema del endeudamiento es como, bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué hay este endeudamiento y qué hace que tengamos esta complejidad? Muchas veces, como digo, repetimos algunas cosas que dicen, sobre todo los medios, pero que lo dicen con determinado interés. Y tal vez este diálogo multidisciplinar puede ser como más productivo si es que escuchamos diversas posiciones, incluso las posiciones que repiten el mismo Augusto de la Torre u otras personas. Bueno, ese era como un tema
que me quedé con ese elemento de lo que mencionó Mario al final, de que no hay cómo. Si hay cómo, lo que falta es decisión política para tomar medidas integrales. Y respondiendo a lo que está planteando, me parece Raúl, la persona que intervino, yo diría que en el tema turístico sin duda es un sector afectado, pero también es un sector que tal vez conocemos poco, que tiene que ver con el hecho de que podría servir, por ejemplo, para el descanso de los médicos, podría servir para que los contagiados que no requieran hospitalización puedan ser atendidos en cierta infraestructura hotelera, no necesariamente la más cara. Y aquí se podrían hacer articulaciones y coordinaciones desde la política pública, desde la atención de la emergencia, con el sector turístico, que se lo está dejando de lado. Entonces, me parece que un trabajo conjunto entre los GATS y el sector salud podría facilitar la tarea y el impulso digamos, a tratar de que ese sector se reconvierta temporalmente durante la emergencia del COVID. Esa sería mi respuesta por el tema del turismo. Muchas gracias, Katiuska, por tu respuesta y por tu intervención. Tenemos dos preguntas más que sí están más enfocadas. Esta se le voy a proporcionar a José Luis, que trató y fue muy crítico en algún punto de su intervención sobre el tema de la seguridad social, haciendo hincapié en el hecho de que si nuestro sistema de seguridad social fuera más sólido, tal vez este momento de pandemia y este momento de clara recesión futura que vive el país sería un poco más manejable. En ese sentido, la pregunta dice así: en relación a los derechos laborales y la seguridad social, dadas las características de informalidad y subempleo, ¿en qué esquema se piensa que la seguridad social debe estar formulado? Y una segunda parte de esta misma pregunta menciona cómo incluir a esa mayoría de trabajadores del sector informal para que sean parte de los beneficios de las prestaciones al seguro social. Es un punto central en esto la seguridad social, porque precisamente la seguridad social nació a raíz de la idea de riesgo del trabajo, de la idea de que un trabajador puede quedarse, puede fallecer y su familia, que en este caso eran los proletarios, estoy hablando del siglo XIX, se quedaban en la absoluta indefensión económica, en la absoluta miseria. Entonces, los sistemas de seguridad, eso fue el inicio de creación de un sistema de seguridad social, que luego se trabajó, el estado del bienestar, el estado interventor trabajó más del sistema de seguridad social, empujado a conseguir bienestar social y a universalizar el derecho y la contribución de los ciudadanos dentro de este sistema de seguridad social. Entonces, eso es lo que debemos tomar en cuenta. Y ahí sí, no solamente o sea, la experiencia en el Ecuador es que también no vamos a la seguridad social, porque la seguridad social no nos atiende, porque la seguridad social tiene un montón de problemas. Estamos viendo, hay problemas de corrupción, hay problemas de falta de cobertura, de que hay un alto aporte tanto de empleadores como de trabajadores, y no hay un beneficio inmediato del sistema de seguridad social. Primero habría que empezar trabajando por ahí, trabajar por una reforma administrativa dentro de la seguridad social. En eso hay que hacerlo, pero los ecuatorianos, y eso todo, incluidos los que formulan y los que no formulan las preguntas, pero o sea, la seguridad social nos previene del riesgo. Y eso es esa idea central nos ha instalado en el Ecuador. El empleador piensa que está haciendo un gasto cuando aporta a la seguridad social. El trabajador piensa exactamente lo mismo. Pero, claro, nos olvidamos justo de estos puntos, de que este país vive cada 10 años, vive situaciones este tipo de situaciones, ha vivido en situaciones de crisis. Y entonces, pues hay que empezar primero por ahí, por ahí. Luego, que
es complejo, aunque es complejo, pero cómo incluir al sector informal en la formalidad? Bueno, precisamente es adaptando las formas de contratación del Código del Trabajo. No digo precarizando las relaciones laborales que en este momento existen, que cubren al 40% de la población económicamente activa en este momento, que tienen empleo pleno según datos del INEC. Pero tenemos que ver maneras en donde esta informalidad pueda ser incluida, existan nuevas formas de contratación laboral recogidas que también permitan afiliación de todos estos sectores, la inclusión de todos estos sectores dentro del sistema de seguridad social. Y claro, esto permitirá la ampliación de la base de contribuyentes, de base de cotizantes en el Seguro Social, que es uno de los problemas que en este momento existen. Y claro, y también permitirá que una mayor parte de población que es vulnerable tenga una real protección. Y claro, y esto también del otro lado, que no podemos ver que el Seguro Social, y esto no solo porque lo han hecho gobiernos recientes, sino cada cierto tiempo, y en eso Mario tiene toda la razón, en la época de León Febres Cordero ya se dio una reforma que modificó la jubilación y mermó recursos del sistema de seguridad social. En el año 2000, cuando se aplicó el programa de dolarización, se licuaron todas las deudas en perjuicio de toda la gente que había aportado a la seguridad social hasta ese momento. Al licuarse 25,000 sucres por dólar, pues se produjo un cambio en la moneda que fue en perjuicio de los que habían cotizado hasta ese momento. Entonces, eso lo han hecho todos los gobiernos. Los gobiernos están viendo en el Seguro Social una forma de obtener recursos. Y eso tiene que cambiar. Tenemos que ver que nuestro Seguro Social es el sistema de choque que nosotros tenemos frente a todos estos problemas que a la larga van a terminar afectando en la conflictividad social. Es la manera la institucionalización de esto, pues nos ayudará. Es lo que yo pensaría. Ahora, claro, es un problema complejo que no va a poder responderse en 5 minutos, pero empezaría por ahí. Muchas gracias, José Luis, por tu respuesta. En este caso, para Mario, la pregunta sería la siguiente. Vamos a también basarnos en una pregunta que llegó a nuestro chat y está muy relacionada en el tema de, considerando todo el contexto que nos manejamos ahora, donde el mensaje desde el gobierno es de que todos los actores de la sociedad civil arrimemos el hombro, ¿cómo en los trabajadores, cómo esa gente que en este momento se siente en una situación tan única de indefensión, puede sentir garantías desde nuestro sistema jurídico cuando frecuentemente se encuentra en un escenario en el que recibe nuevas actualizaciones desde ministerios, desde mensajes estatales, donde parece que todas estas decisiones estuvieran simplemente tomando los enfoques del gobierno o tomando los enfoques de los empresarios sin tomar en consideración todas las necesidades y todas esas propuestas que incluso podrían generarse desde el sector de los trabajadores? Encantado. Creo que la solución, es decir, la respuesta, es siempre la misma. La respuesta que tienen los trabajadores, la única posibilidad es la organización. Y realmente creo que ese es un camino cuesta arriba, pero que es absolutamente posible y también es imprescindible para poder salir adelante. Entonces yo creo que los trabajadores como actor social, como actor colectivo, han sido muy golpeados en los últimos años. Ha habido políticas específicas para desconstituir a los movimientos de trabajadores. ¿Con qué fin? Con el fin de imposibilitar su capacidad de respuesta en defensa de sus derechos. Creo que es una tarea de las tareas pendientes a las que me refería en mi anterior intervención. Es también responsabilidad de los trabajadores de retomar sus procesos organizativos, de retomar además nuevas y novedosas formas de lucha, como nuevas y novedosas son los retos que impone la vida social. Exigir sus derechos. Los derechos están para ser exigidos, no para ser ni negociados ni rogados, por un lado. Me gustó mucho lo que dijo Katiuska, me llena de satisfacción y me llena de emoción. El que haya posibilidades económicas de poder enfrentar de otra manera la crisis
sinceramente me entusiasma. Yo a veces me pongo negativo después de tantos años de encierro. Me pongo tan negativo que digo, si es que hay condiciones económicas, no hay condiciones políticas. No hay un liderazgo desde el Estado. Hay silencio en la sociedad civil. No hay quien empuje esos procesos. Tenemos un Estado desprestigiado, débil, incoherente, corrupto. Y no me refiero a personas específicas, ni de este ni del anterior gobierno. Hay un modo de hacer la cosa pública corrupta. Y ese es un mal que tenemos que aprender a superar como sociedad, porque si no, no vamos a ninguna parte. Estamos caminando hacia la situación de un Estado fallido. Entonces, frente a esos retos inmensos que no provienen, por cierto, del COVID-19, no es que estamos entrando en una crisis de los servicios públicos de salud porque llegó la pandemia. La pandemia solamente evidencia nuestras propias debilidades. La pandemia evidencia que no hubo una inversión de calidad en salud. La pandemia evidencia que no hubo políticas públicas que procuren reducir la brecha enorme social en la ciudad de Guayaquil. Y eso convierte a la crisis en inmanejable. Entonces puede ser que haya los recursos económicos, me alegra mucho, ojalá sea así. Lo que falta es conducción política. Y la conducción política, por supuesto, es responsabilidad del Estado, pero es una responsabilidad compartida con la sociedad. Nos falta a nosotros exigir más los derechos. Nos falta a los trabajadores movilizarse más y de mejor manera. Esto es, sinceramente, lo que el reto del país en estas circunstancias. Yo creo que también, por último y para terminar, las crisis, aunque sea algo que se repite demasiado, las crisis también son oportunidades, porque nos topa de frente con nuestras propias debilidades. Les decía hace unos momentos, y en la crisis personal o en la crisis del país, todas las cuentas pendientes, todas las tareas sin hacer se nos acumulan y nos revientan en la cara. Eso le está pasando al Ecuador. Estos temas había que discutirlos, había que afrontarlos en mejores condiciones. Ahora, de todos modos, tenemos que discutirlos y de todos modos tenemos que solucionarlos en la situación en la que estamos atravesando. Por el COVID, por la situación económica, pero sobre todo por la situación política. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por tu respuesta. Finalmente, una pregunta para Katiuska, que tendría que estar más relacionada con los temas de empleabilidad a futuro. ¿Cuál sería la perspectiva que tenemos sobre nuestro mercado laboral, que está trastocado de una manera que puede ser incluso irreversible, para específicamente ese núcleo de trabajadores jóvenes que ya tenían problemas de inserción en el mercado laboral y que ahora se ven enfrentados a un mercado laboral mucho más complicado, donde la competencia se va a ver exponencialmente distinta por todo este tema? Los niveles de desempleo van a aumentar, vamos a vivir una situación social bastante fuerte después de este problema de la pandemia. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la previsión que tenemos sobre el futuro del mercado laboral en el Ecuador y qué roles debería tomar tanto el sector público como el sector privado? A ver, en primer lugar, lo que hay que tener claro también es que en estas circunstancias se ve como más acuciante la necesidad del Estado. Temas de filantropía, de caridad, no alcanzan para atender lo que está sucediendo. Y en ese marco, yo creo que también hay que, nosotros desde la Universidad Central hacemos una cosa que se llama, o impulsamos una estrategia con los estudiantes que se llama la apropiación de lo público. Porque muchas veces creemos que lo público es lo peor, lo público es lo que está dañado, lo que es de nadie, y entramos en un tema de, bueno, estas aulas, esto es de ustedes, y por tanto tengo que cuidarlo, no es un tema que tengo que dañarlo. Me parece que hay que repensar y que hay que reposicionar el tema de una nueva concepción y una nueva construcción de lo público, que no es un tema fácil, que proviene de hábitos culturales que están instalados, pero que se pueden ir modificando poco a poco. Y ya en el tema del sector privado, yo creo que aquí hay un tema, yo lo mencioné, pero
y lo hice a propósito, yo creo que las empresas se dan cuenta que, porque, digamos, hay como ciertos mitos que yo que digo que se van como repitiendo, ¿no? Las empresas siempre han dicho, nosotras somos las que generamos empleo. No, las empresas necesitan el empleo. Pues hay ciertos temas que es importante como ir modificando para que vayamos como entendiendo y siguiendo esta sugerencia que nos hacía Mario, digamos, de que haya una mayor conciencia, una mayor movilización. Y en el tema ya específico del tema laboral, evidentemente que va a ser complejo, no nos vamos a poner una venda en los ojos, pero creo que aquí también es importante ver oportunidades. Y si uno sale a la calle, ve que justamente el sector informal o el sector que trabaja por cuenta propia es el sector que inmediatamente empieza a encontrar algún nicho. Y creo que ahí hace falta, digamos, tal vez desde, evidentemente sería ideal que sea del Estado, pero también desde las organizaciones, desde la academia, cierto soporte para ayudar. Me pongo, digamos, en el ejemplo concreto de que empiezan a vender mascarillas, empiezan a vender guantes, empiezan a desinfectar también, por ejemplo, los carros. Digamos, hay un tema que va cambiando. No quiero decir que ahí está el cambio de la matriz productiva, no me malentiendan. Lo que quiero decir es que esta epidemia nos está planteando, digamos, un escenario muy cambiante en el cual tendremos que pensar entre todos y tendremos que buscar cuáles son las mejores alternativas con los problemas políticos que tenemos, que no son menores, para tener un mercado laboral que nos permita reconstituirnos como sociedad, porque acá lo que está en juego son cosas como muy, muy graves y yo le llamo esto un tema de solidaridad estructural, porque si no entendemos lo que va a pasar, en este momento el confinamiento hace que dejemos de ser seres sociales. ¿Por qué? Porque no nos vemos. Pero eso no quiere decir que la pobreza no aflore y no sea como mucho más evidente que lo que era antes. Y esto requiere, digamos, un trabajo mancomunado. No puedo darte una respuesta específica, pero lo que sí quiero decirte es que es un tema donde habrá que seguir trabajando y entre todos. Gracias por tu respuesta, Katiuska. La apreciamos mucho. Bueno, ya para ir concluyendo este panel, bueno, primero reiterar nuestros agradecimientos a nuestros panelistas. Ha sido muy interesante pensar este marco general alrededor del cual tenemos que el reto, ¿no?, de ver cómo damos salidas a los problemas estructurales de nuestro mercado laboral. Yo me voy a quedar con algo que se ha dicho de manera reiterada por parte de nuestros panelistas, y es que lo que ocurra en el mercado laboral va a ayudarnos a reconstituirnos como sociedad, ¿sí?, de una u otra manera. Entonces ahí está, creo que lo crucial en torno al mercado laboral, las reflexiones que tenemos que hacer en torno al mercado laboral, porque es pensarnos como sociedad, y me parece que eso es algo muy importante, sobre todo para los foros que vienen después de este. Y ahí, además, me parece importante lo que ha dicho Mario, y es, ya en términos de resumen, y es que lo que está poniendo en evidencia la pandemia no es una cosa que empezó ahora, ¿no? ¿Verdad? No es que proviene del COVID, la situación de este estado fallido, los problemas estructurales del mercado laboral, los problemas estructurales que tiene la economía ecuatoriana, ¿verdad? Incluso los problemas estructurales que estamos viendo ahora en el sistema de salud público, incluso en el sistema de seguridad social, sino que lo que ha hecho la pandemia es poner en evidencia estas debilidades sobre estos temas o estos vacíos que durante décadas no hemos tenido o no hemos llegado como sociedad a un acuerdo, ¿ya? Y que como sociedad no solamente es un llamado al Estado como tal, porque algo que se está hablando mucho ahora en todos los debates es qué tiene que hacer el Estado. El Estado tiene que poner normas al mercado laboral, el Estado tiene que dar financiamiento a las MIPYMES, el Estado tiene que regular las relaciones laborales, el Estado tiene que ayudar a que haya financiamiento para el sector productivo y comercial, para que estos no quiebren y sostener la economía. Pero hay que pensarse ese Estado, y eso no es una labor del gobierno, de
gobiernos locales, sino que es una tarea para la sociedad en su conjunto, y eso nos incluye a las organizaciones y por supuesto nos incluye a las universidades. Y finalmente yo quería ver cuáles eran estos temas que tenemos que repensar, donde tenemos estos grandes vacíos en torno al mercado laboral o la situación laboral de la población. Uno es el tema de la seguridad social. Ahí José Luis creo que ha puesto un tema muy importante que a mí se me ocurre, podríamos tener incluso un foro alrededor del tema de la protección social, y es cómo incorporamos a la seguridad social al sector informal de la economía, sin que eso signifique precarizar a quienes ya están dentro del mercado formal del trabajo, ¿no? Ese es creo que un gran reto. Otro gran reto que podría ser una línea de discusión o de debate también a través de estos foros es cómo superamos estas brechas, ¿no? Una de las preguntas que nos hacía, hay unas brechas intergeneracionales, los jóvenes ya lo tenían complicado en el mercado laboral, ahora en este contexto lo más probable es que esa brecha aumente. ¿Cómo hacemos, verdad? Para que no sean los jóvenes otra vez a quienes la brecha les perjudique más, ¿no? A quienes se les precarice más. Lo mismo pasa con el debate en torno a las brechas de género. ¿Qué está pasando con el trabajo no remunerado, en los trabajos de cuidado? No sé, algo mostrado la pandemia es la necesidad del cuidado y la importancia de las infraestructuras sociales del cuidado y la importancia del trabajo no remunerado que se está haciendo en el hogar, y cómo ahora pues todo el mundo está trabajando, la gente que está trabajando en casa de manera a distancia, lo que dice todo el mundo es, bueno, tenemos mucho más trabajo porque ahora además tenemos que cuidar a los niños, acompañarlos en sus clases a distancia, y cómo se distribuye ese trabajo, ¿no? ¿Qué está pasando en términos de trabajo no remunerado? Y claro, eso es importante porque ya veníamos, lo mostraban las cifras, los últimos 2 años había un deterioro en términos de condiciones en el mercado laboral, había una precarización hasta cierto punto y había un aumento del trabajo no remunerado, y eso es una cosa que es necesaria debatir si queremos pensar este nuevo mercado laboral a partir del cual podamos reconstituir a la sociedad, ¿no? Enfrentando de una vez todos estos temas pendientes que durante décadas no hemos enfrentado como sociedad. Yo voy a cerrar con esto, les quiero agradecer y voy a darle la palabra a Andrés para que cierre este foro. Muchas gracias, Nora, y muchas gracias a todos y todas. Una reflexión final quizás que me queda después de escucharles es, claro, el abordaje del tema del trabajo y del empleo es absolutamente multidisciplinar. Una de las conclusiones que hemos ido sacando a lo largo de esta serie de seminarios es que frente a la pandemia justamente las prioridades son claras. La prioridad es precautelar la vida de las personas y la salud de las personas, y para ello, desde el punto de vista económico, es la movilización de recursos hacia el sistema de salud. Luego es sostener la capacidad de consumo de las personas mientras estamos en este tipo de medidas de aislamiento social o distanciamiento social, es garantizar que la gente tenga un ingreso sostenido, una capacidad de adquisición de bienes, sobre todo alimentos, o que fluyan directamente esas cadenas de comercialización, ¿verdad? Y la tercera es el empleo. Que se relaciona y que además ya nos da pautas para pensarnos el post-COVID, para pensarnos esa reactivación que vamos a tener al día siguiente. Y es multidisciplinar porque, siendo un derecho económico, ¿verdad? Esa garantía de derechos que le pedimos al Estado como parte del pacto social, no lo logramos si no tenemos una estructura económica y un pacto fiscal que dé un correlato adecuado, que efectivamente existan los recursos, que contribuyamos solidariamente y que se pueda sostener la garantía de esos derechos, que ven 2 vías, desde la acción pública en 2 vías. La una a través efectivamente de las inversiones públicas, de los servicios básicos, pero la otra también es la regulación. Y lamentablemente en los últimos años hemos escuchado mucho el discurso del Estado ineficiente, obeso y corrupto, que ha tenido un correlato de desmantelamiento de las capacidades del Estado de proveer servicios y de regular. Y ahora vemos la ausencia de ese Estado y nos preocupa porque los impactos están ahí tangibles. Y creo que eso nos deja justamente unas lecciones para ir construyendo. Hemos dicho que en ese sentido de la regulación, además, viene esta lógica de la libre negociación. Y es claro que el mercado del trabajo no tiene igualdad de poder entre las partes, entre el empleado y el empleador. Y cuando no hay esa igualdad de poder, la garantía de derechos desde la regulación para un acto económico, digamos, dentro de un mercado laboral,
que también puede ser debatido, ¿verdad? Es fundamental, la economía con el derecho, con la política pública, y creo que hemos logrado ese objetivo de abordar desde esa multidisciplinaridad. Hemos hablado ya en foros pasados también de la relación con el financiamiento de la salud, hemos hablado hoy con el empleo y vamos a profundizarlo más adelante, pero también vamos a hablar de esas capacidades para el futuro, porque estamos pensando en un futuro, además de atender la emergencia. Y es salud, es empleo y es educación además. Y la próxima semana, el próximo jueves, vamos a abordar justamente los efectos de la pandemia y de las medidas económicas que se están dando en el sector de la educación, qué implica y qué alternativas hay. Agradecerles muchísimo, Katiuska, Mario, Sebastián, José Luis, Nora, y a todos y a todas quienes nos han seguido tanto en Zoom como en Facebook. Una buena noche, muchas gracias. Gracias, que les vaya bien. Muchas gracias.